Hola, buenos días. En el día de hoy, mi compañera Lucía Fernández Arribas y yo, María Sáez Adam, os vamos a hablar sobre Francisco Ferrer Guardia y esperamos que os guste. En cuanto al índice, vamos a hablar de la biografía, quién fue Francisco Ferrer Guardia, sus características, etc. En segundo lugar, hablaremos sobre el contexto histórico, donde destacaremos el nivel político, social y educativo. Continuaremos con la escuela moderna, su metodología, representantes principales, ventajas, desventajas y conclusiones, y por último hablaremos de sus aportaciones y repercusión en la actualidad. En cuanto a la biografía, Francisco Ferrer nació el 14 de enero de 1859 en Barcelona y murió en octubre de 1909. Este fue un pedagogo activista político español y fundador de la escuela moderna. En 1873 se instaló en Barcelona, en donde trabajó en una casa de comercio y se contagió del ambiente político que por aquel entonces animaba los cenáculos catalanes. En 1886 apoyó el pronunciamiento militar a favor de la República. Tras fracasar, se exilió a París. En 1906 fue detenido por el intento de asesinato del rey Alfonso XIII. Vuelve del exilio en 1909, donde se hizo partidario de la Semana Trágica de Barcelona, y finalmente fue fusilado en octubre de 1909 gritando «¡Viva la escuela moderna!». En cuanto al nivel político, existía un claro sentimiento demográfico, por lo que los republicanos fomentaron revueltas y levantamientos populares. En 1890 se introdujo el sufragio universal en España debido al sistema de la Restauración, y en 1900 se crea una legislación laboral y más tarde, en 1901, se declara estado de guerra para reprimir las agitaciones obreras. A nivel político-social, a principios del siglo XX, el manifiesto superaba el 50% de la población. Solo 6 de cada 18 millones de habitantes eran capaces de leer y escribir. Posteriormente aparecieron las asociaciones de obreros que demandan cultura y educación, y debido a esto aumentó la población, por lo que muchas personas se vieron obligadas a migrar a las ciudades, lo que produjo un desarrollo de las industrias y el nacimiento de la clase obrera. A nivel político-social, este aumento de población en las ciudades mayoritarias dieron lugar a un nuevo movimiento obrero, que es el anarquismo. Las ideas socialistas de Marx tuvieron mucho impacto en las clases desposeídas españolas. Sin embargo, fueron las ideas anarquistas de Bakunin las que tuvieron mayor influencia en la población española. El sistema de la Restauración contempló la posibilidad de ampliar el sufragio o permitir la asociación del anarquismo. En 1881 se crea la Federación de Trabajadores de la Región Española, donde el anarquismo contemplaba dos líneas de acción: mediante la acción directa, terrorismo, revoluciones, o mediante la vía sindicalista, siguiendo el camino de la legalidad. Esto condujo a episodios de represión que condujeron a la ejecución de Francisco Ferrer Guardia. En cuanto a la educación, los maestros trabajan bajo malas condiciones, salarios bajos, debido a la corrupción, daban sus clases en lugares oscuros, había desprecio hacia la profesión. El Estado decidía las materias que se tenían que estudiar y los libros de texto. El Estado controlaba la enseñanza a los estudiantes mediante la anulación de la libertad de cátedra. En cuanto a la escuela moderna, se creó en 1910 en Barcelona. La escuela moderna adoptaba el racionalismo humanitario, que pretendía impartir una enseñanza basada en el libre pensamiento. No contaba con una enseñanza basada en la religión, sino que era laica, científica y racionalista, y además contemplaba la coeducación, que permitía el desarrollo completo del niño. En cuanto a la metodología que se practicaba, se rechazan las materias religiosas, ya que con el conocimiento de las ciencias naturales, que serían humanísticas y científicas, se puede llegar a comprender el mundo. No hay competitividad en la escuela, ni esfuerzos tanto positivos como los premios o negativos castigos. El método pedagógico que se impartía era el racionalismo, ya que con la experiencia y con la razón se llega a la verdad y al conocimiento de las cosas. Refiriéndonos ahora a los representantes más importantes de la escuela moderna, tenemos a Leonard Abbot, Alexander Bergham, Voltairine de Cleryre, Emma Goldman y Harry Kelly. La ventaja principal de la escuela moderna es que el aprendizaje era mucho más práctico, no era teórico. La escuela pretendía el mayor desarrollo integral del niño, ya que esto formaba parte de su aprendizaje. La renovación de la escuela se entendía como el desarrollo de la sociedad, y como desventaja es que la escuela no estaba a favor de la Iglesia católica ni de los núcleos conservadores. Para finalizar este tema, vamos a hablar de las conclusiones. La escuela moderna presenta un rechazo a la Iglesia, y una de las frases más características de Ferrer fue: «Una educación racional será aquella que conserve en el hombre la facultad de esperar, de idealizar, de querer, de pensar». La escuela moderna ofrece una educación basada en la combinación del racionalismo, el evolucionismo y el positivismo.
Como ya hemos mencionado antes, Francisco Ferrer fue condenado a prisión por el intento de asesinato del rey Alfonso XIII. Esto llevó al cierre de todas sus escuelas y a partir de aquí la escuela moderna quedó prohibida. Su metodología atea además trajo el descontento público de organizaciones eclesiásticas, pero finalmente fueron los sucesos en la Semana Trágica Barcelona 1909 por lo que fue detenido y lo que causó un impacto a nivel internacional. El Estado de la Restauración tenía a Ferrer como precursor de sus ideas que ponían en duda su estatus y su poder. En cuanto a las aportaciones y la actualidad, la escuela moderna consideraba que la coeducación servía para la completa enseñanza del hombre dentro de un marco de igualdad entre mujeres y hombres. No había distinción entre clases sociales, el juego era considerado como un elemento esencial en la pedagogía de los niños y los principios de la escuela moderna trataban de enseñar al alumnado buenas prácticas higiénicas. Ferrer Guardia consideraba que había que aceptar los métodos de la ciencia, desterrando todo aquello que no se pudiera demostrar por el método científico. La libertad era considerada como un valor fundamental. Se procuraba la igualdad de todos, niños y niñas que se educaran juntos. Se rechazaba el espíritu competitivo y, por lo tanto, toda imposición, exámenes, premios y castigos. Ferrer consideraba la educación popular como un problema político crucial. Además, reviste su concepción educativa de una decidida orientación antiestatal y no aestatal. La educación deberá tomar como guía los desarrollos de la ciencia positiva, y como ya hemos mencionado anteriormente, con el conocimiento de las ciencias naturales se puede llegar a comprender el mundo. Para terminar con nuestra presentación, hemos hecho unas conclusiones sobre lo que más importante nos parece, quién fue, qué creó, qué pretendía y qué fomentó. Y a estas preguntas podemos responder con que Ferrer fue quien introdujo el racionalismo pedagógico en España, quien creó la escuela moderna, que pretendía que el alumnado mixto aprendiese con prácticas que no fueran el castigo, recompensas o exámenes, y que fomenta la educación integral y el aprendizaje mediante el juego. Y hasta aquí nuestra presentación sobre Francisco Ferrer Guardia. Esperamos que os haya gustado muchísimo y muchas gracias.